Cuando son las 7:24, continuamos aquí en el informativo de Saracay Televisión. En este tema tendremos al doctor Líber Andrade, con quien conversaremos la actualidad en la Asamblea Nacional, cómo están las bancadas. Había una mayoría, le escuchaba al presidente César Litardo, que en el último periodo se habrían aprobado el 90% de las leyes de manera unánime, pero ya a un año electoral, las cosas parecen que van a tomar otro rumbo. Ya vemos que el bloque de Creo se ha apartado de esa mayoría y también se analiza la salida de algunos asambleístas que hasta ahora han apoyado al régimen de gobierno. Buenos días, doctor Andrade. Buenos días a usted y gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted esta mayoría que parecía paz y amor hace pocos días? Actualmente se han divorciado, se podría decir. Y yo creo que a nivel de la Asamblea Nacional allí hay que revisar la situación política bajo dos aristas. Primero, ellos se manejan con una agenda de gobernabilidad que les permita, como usted decía, poder discutir y aprobar leyes en beneficio de la sociedad. Y en segundo lugar también apuntalar los movimientos y partidos políticos que están representados en la Asamblea para la posibilidad de que en las elecciones a nivel nacional puedan ellos verse también aventajados. Yo creo que en la segunda parte, en la primera parte le salió bien a César Litardo con haber asumido la presidencia y como Alianza País no haber perdido el control en ese sentido. Y por esa razón es que se logró tener una aprobación de leyes sin mayores dificultades porque tenían la votación necesaria. Pero ahora, ya un año electoral. Hoy, en cambio, creo que esas mismas fuerzas políticas que se adhirieron a Alianza País para tener un control de la Asamblea Nacional ya sacaron el provecho y ahora sí están pensando precisamente desmarcarse porque ya consiguieron los objetivos. No nos olvidemos que una de las últimas leyes en aprobarse fue el cambio del Código de la Democracia respecto del método de Hong que se aplica que se va a aplicar en las próximas elecciones, y eso de alguna u otra manera también les va a favorecer a los partidos y movimientos políticos que se encuentran con una fuerte presencia política a nivel del país. ¿Qué pasa con los asambleístas que en primera instancia estaban con el expresidente Rafael Correa? Después algunos se quedaron en la 35 Alianza País, que ahora es encabezada por el presidente actual Lenín Moreno, pero ahora en la actualidad ya han dado algunos discursos, algunos conceptos de que estarían analizando salir de Alianza País debido a que no es un organismo ordenado, se podría decir en este caso. Yo creo que allí lo que ocurrió en el 2017 respecto de la división de Alianza País entre correístas y morenistas, en esa época los que se adhirieron mantuvieron la línea de Lenín Moreno fue un poco de gente oportunista, un poco de gente que seguían amándolos, entre comillas, a Correa, porque nunca se desvincularon definitivamente de aquello, y para seguir manteniendo el puesto de trabajo y el control de algunas organizaciones a nivel de la Asamblea Nacional, con el control de instituciones fuera de esta asamblea, ellos siguieron manteniéndose dentro de la línea de Alianza País para no perder precisamente sus trabajos, sus espacios, y ahora que ya está por finalizar el gobierno, precisan descartarse de esta organización para ver la posibilidad, en cambio, de encontrar otro movimiento o partido político que les permita seguir, entre comillas, ayudando al pueblo a través del voto popular. Doctor Andrade, ¿este divorcio de Creo con la mayoría de asambleístas se da también a su criterio, o cómo ve usted esta separación del movimiento encabezado por Guillermo Lasso? ¿Será acaso porque no se dio paso al juicio político de la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Ese fue el pretexto. Guillermo Lasso sacó su ventaja y el provecho al momento que se cambió el Código de la Democracia y algunas leyes que ellos se venían impulsando también a nivel del país. Yo creo que bajo esas circunstancias lo que ha hecho el gobierno, y de hecho a nivel nacional el mismo gobierno nacional ha tenido el apoyo
y respaldo del partido de Guillermo Lasso, y yo creo que lo que ha venido haciendo en este último tramo del gobierno de Lenín Moreno es ir limpiando el camino para que Guillermo Lasso sea el futuro presidente de la República, y no se deja también de por medio ver la posibilidad de que el mismo Jaime Nebot también sea el otro candidato que sea el aventajado dentro de esta relación que han mantenido con el gobierno nacional en los últimos años. Usted da un criterio bastante importante en relación a que algunos asambleístas que podrían ser reelegidos ya están buscando otros caminos porque ven entonces que Alianza País no tiene futuro, ¿o cómo le ve usted para las próximas Yo creo que elecciones? efectivamente Alianza País no tiene futuro en este momento. El diagnóstico que se está viviendo, digamos, la problemática que se vive en la Asamblea Nacional es una problemática que la tenemos también como radiografía a nivel político nacional. Todo el mundo en este momento está pensando en las elecciones, están pensando en los nuevos cargos que tienen que irlos a disputar, y precisamente eso les va a permitir a que se vayan cambiando de posiciones políticas y de partidos políticos a efectos de seguirse manteniendo vigentes a nivel de la actividad política pública. El presidente César Litardo tiene actualmente mucho trabajo porque aún hay algunas leyes importantes que tratar en este último año, se podría decir, del gobierno del presidente Lenín Moreno. Por ejemplo, está la ley de pesca, que es el segundo rubro después del banano en el tema de ingresos económicos para el país. Después el petróleo, el banano, sigue el tema de pescas, y también existe preocupación por algunos sectores que hay algunas leyes que están allí en stand-by, y con esta disolución de mayoría preocupa. Yo creo que ahí el gobierno no va a tener mayores inconvenientes. Cuando tenga que tratarse de asuntos eminentemente políticos, de temas económicos. La derecha, el Partido Social Cristiano, el mismo partido Creo, y los otros movimientos afines a estas tendencias van a unirse y van a dar el voto para que salgan esas leyes. En aquellas leyes que tengan un ribete eminentemente político, con una consecuencia evidentemente económica popular, ahí es donde no van a encontrar el asidero de los otros partidos y movimientos que están dentro de la Asamblea Nacional. En el resto yo creo que no va a haber inconveniente. De todas maneras, el peso de las leyes que tenían que emitirse o reformarse ya lograron hacer, y por eso es que hoy por hoy el partido de Guillermo Lasso logró desbancarse de esto, y evidentemente eso va a permitir que incluso Pachacuti también se aleje para tratar de ir formando el proceso de unidad y sacar una candidatura única a nivel del sector de la izquierda en el país. Entonces podríamos decir que en estos últimos días, en estos últimos meses, lo que se va a trabajar desde la Asamblea Nacional es cada uno ir apuntalando a las próximas elecciones. Evidentemente, y yo creo que en este momento ya han puesto en evidencia aquello el señor Guillermo Lasso con su autocandidatura, el mismo señor Jaime Nebot, que según él está pensándolo por el lado de la derecha. Por el lado de la izquierda ya se está hablando de la unidad, en cambio de Unidad Popular, de Pachacuti y otros sectores de izquierda como el Partido Socialista Ecuatoriano liderado por el señor Ayala, y que están ya desde antemano también hablando de que una de las candidaturas de ese sector sería del movimiento indígena, que tuvo un papel protagónico en las luchas de octubre del año anterior. Y por el otro lado, yo creo que a lo mejor pudiera salir un candidato que vaya a decidir y que los vaya a dejar a estos dos sectores sin la posibilidad de acceder a la presidencia de la República. Sería el candidato centro, de la centro izquierda o derecha, que se vaya a conformar. Y en eso están trabajando el movimiento Sí, está trabajando la izquierda democrática, y no nos olvidemos que por allí puede también aparecer el Partido Sociedad Patriótica, que ya tiene su candidato en este momento, como es el coronel Lucio Gutiérrez. Sin dejar a un lado el tema del correísmo, ¿no? Rafael Correa no puede ser candidato, pero sí puede poner algún candidato, como se vive en las últimas elecciones. Evidentemente, aunque Rafael Correa está dentro del sector ahora que se denomina de la izquierda, no obstante, ahí es el camino duro que tiene la izquierda, por eso es que están tratando de unirse en estos movimientos que ya les había indicado,
para tratar de hacer frente a la otra candidatura que pudiera tener Rafael Correa, en la que se está hablando mucho, por ejemplo, del ex asambleísta de Pichincha, que sería uno de los candidatos a la presidencia de la Virgilio República. Hernández, Virgilio Hernández Correa, se habla de Pavón y algunos otros. Así es. Agradecemos su visita, doctor Líber Andrade. Siempre es importante escuchar criterios de los profesionales, principalmente en relación al tema político, que es una de las necesidades principales que tiene nuestro país, de poder saber elegir a nuestras autoridades y que se puedan ejecutar políticas públicas en pro del ciudadano.